Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos este lunes, como siempre, un programa en vivo y en directo desde Ecuador TV, La Pieza Clave. Hoy, por supuesto, vamos a analizar, como lo habíamos anunciado ya a través de las redes sociales, vamos a hacer un análisis sobre estos 8 años de revolución. Para muchos, el Ecuador renace como un estado de soberanía, de dignidad, como una institución. Para las voces opositoras, lo ven como un gobierno caudillista, populista. Sin embargo, hemos nosotros abierto varias aristas sobre los puntos más destacados, que siendo opositores o no del gobierno, debemos nosotros hacer referencia porque tenemos resultados además estadísticos. Es por eso que tenemos a dos importantes invitados esta noche. Con nosotros se encuentra Doris Solís, quien es secretaria ejecutiva de Alianza País, que nos acompaña esta noche para hacer este análisis. Bienvenida, muchísimas gracias una vez más a La Pieza Clave. Y también está con nosotros Pavel Muñoz, secretario nacional de Planificación. Muy buenas noches, bienvenido. Durante esta semana, varios medios de comunicación han hecho también análisis sobre lo que se ha dado cronológicamente, históricamente, cómo se ha representado estos 8 años, desde el 2007 hasta el 2015 de la Revolución Ciudadana. Antes de empezar a hacer este análisis, ¿cuál sería, con qué frase se podría determinar esta gestión gubernamental? Gracias, Mariuxi. Un saludo a los amigos televidentes que nos miran por el canal público. Yo creo que la frase fundamental es, y que rubrica lo que los ecuatorianos sienten y viven, es que el país ya cambió. Y cambió para bien. Un país que hoy está con certezas en el presente y proyectándose al futuro porque ha construido una ruta correcta, una ruta de superar la inequidad, la exclusión, las injusticias, de haber sacado más de 1 millón de personas de la pobreza, de haber construido empleo digno, salarios, de ser el país que más invierte en educación superior, de tener educación universal a nivel primario y estar haciendo una inversión como nunca antes en la historia, en educación, en salud, en todo aquello que no solo significa un bienestar material y un conjunto de derechos, sino que además está desarrollando las potencialidades y capacidades de los ecuatorianos, que es la clave, el motor fundamental para el desarrollo de un país. Para usted, secretario, ¿cuál sería esa frase referente de estos 8 años? Insisto con Doris en que buenas noches a usted, a la ciudadanía, a todos quienes nos siguen, que el país ya cambió. Nos queda muchísimo por hacer, pero los logros son significativos. Yo agregaría que lo primero que estuvo en juego fue la disputa de las relaciones de poder. Cuando nosotros en el 2006 nos dimos cuenta de que el desarrollo no es solamente un proceso técnico, sino fundamentalmente un proceso político, decidimos que había que disputar las relaciones de poder a esas élites económicas y políticas caducas ya en el Ecuador de ese entonces, recuperar el Estado, su autoridad pública, las facultades esenciales y ponerlas al servicio ciudadano. Y agregaría un último elemento adicional, lo vamos a poder ver seguramente en el transcurso de la entrevista, pero la percepción de los ciudadanos y la autoconfianza de los ecuatorianos en nosotros mismos creo que es también una cosa fundamental del proceso. Esto es un preámbulo que queremos hacer para que nuestros amigos, que saben que los programas de La Pieza Clave siempre son en vivo y en directo, puedan llamar además a través de las líneas que van a estar abiertas y puedan consultar con las autoridades que se encuentran representantes de la revolución aquí en esta mesa, en este panel. Hablábamos de cifras en un inicio. Tengo cifras concretas como fuentes del Ministerio de Finanzas y también del SRI. Por ejemplo, la tasa de desempleo en el 2008 era de 5.95, en el 2014 baja a 3.90. Es un punto de referencia que también siempre se destaca durante estos 8 años. La pobreza en el 2007 era de 36.74, baja 12 puntos en el 2014 a 24.75. Otro referente, además, en el punto económico, el salario mínimo en el 2006 era de $160. Sube en el 2014 a $354. Hablando como calidad de vida, ¿cómo se ha generado esto? ¿Cómo se traduce en la forma de vivir de los ciudadanos y los ecuatorianos, que finalmente es lo más importante? Esto preguntamos. Veamos. Durante estos 8 años de gobierno, ¿usted ha mejorado su calidad de vida? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos mucha más estabilidad en todo el país. Hay mejores oportunidades y todo eso. En realidad que el poder adquisitivo ha sido muy notorio y ha mejorado. No ha cambiado nada. Sí. ¿Por qué?
Hay más oportunidades de trabajo, facilidades para préstamos, para crédito en cooperativas o en bancos. En realidad se ha mantenido, no ha mejorado ni empeorado nada, la verdad. El estándar del vida en el Ecuador sí se ha superado, ha habido mejora y lo mejor ha sido en el sector más deprimido, que la pobreza, la gente de bajos recursos. Yo sí veo que hay un cambio. Esto opinan los ciudadanos. Los expertos también nos acompañan esta noche en el análisis de 8 años de la Revolución Ciudadana. Lo decíamos, para muchos el Estado renace con su soberanía. Para las voces opositoras es un gobierno caudillista. También los expertos opinan esta noche, Walter Spurrier y Jorge Rodríguez. Esto le preguntamos. ¿Cuáles han sido los beneficios económicos para el país con la renegociación de la deuda externa, los contratos petroleros y empresas telefónicas? La renegociación de la deuda significó que los bonos global, que estaban calculados con una tasa promedio del 12%, 12.5%, prácticamente lo desaparezcamos en un 75%. Pudimos hacer una negociación con el asesoramiento de entes financieros internacionales que hizo que logremos un descuento del 75%, lo que significó alrededor de 3.200 millones de dólares. En el caso de las telefónicas y las petroleras, el beneficio ha sido que el Estado pasa a tener, en el caso de las telefónicas, más ingresos por la existencia de esa operación. En el caso del petróleo, más renta de la producción petrolera. Muchísimas gracias por esa participación. Le vuelvo y replanteo la pregunta a usted. ¿Se ha mejorado realmente la calidad de vida de los ecuatorianos durante estos 8 años? Un minuto tenemos. Por supuesto que sí. Yo diría que a más de haber dinamizado el empleo, el crecimiento del país, hemos dinamizado el empleo con salarios de calidad, con condiciones de vida adecuadas. Veamos el ejemplo de las empleadas domésticas. Cuando nuestro gobierno, la Revolución Ciudadana, empezó, había un salario de miseria de $80. Hoy ganan $340, que es el salario básico. Pero además reciben la seguridad social. Creo que es uno de los ejemplos más importantes, a más de que la Revolución Ciudadana propone el reconocimiento de todas las formas de trabajo, la dignificación, la inclusión social de personas con discapacidad y de muchos otros sectores que no eran parte del conjunto de derechos que el Ecuador hoy ofrece a todos estos sectores. Muchísimas gracias. Yo también quiero acotar algo que tal vez se dio como un anuncio, que fue el 5 de enero. El gobierno anunció un recorte en el presupuesto, secretario. Por lo tanto, esto también se traduce a que no iba a haber el 5% de incremento en los salarios en el sector público. Había mucha preocupación. ¿Esto qué genera realmente? No, recordar que estamos en un año complicado, el presidente así lo ha anunciado. No es un año complicado por nosotros mismos, es un año donde las tempestades vienen desde afuera. China está en un proceso de desacelerar el crecimiento de su economía. Europa desde el año 2008-2009 no termina de superar la crisis. Las previsiones para América Latina son de un crecimiento, digamos, bastante desacelerado. Y en ese marco el Ecuador tiene que tomar previsiones. Nosotros estamos tomando todas las previsiones que podemos hacerlas, fundamentalmente en el sector externo, donde está nuestro talón de Aquiles, generado igual no por nosotros, sino por la dolarización. Y en ese marco hemos creído que es importante hacer y conveniente un recorte a nuestro presupuesto de 1.200 millones de dólares. En el lado corriente hemos suspendido efectivamente un incremento salarial que estaba previsto para el sector público, y por el lado de inversión, más que quitar proyectos que tengamos previstos, lo que estamos haciendo es desacelerar el ritmo de nuestras inversiones. ¿Qué significa para la ciudadanía? Si al 2017 queríamos hacer 280 escuelas, bueno, tal vez vamos a hacer solamente 250. También viene otro tema que se habla cuando las personas, entre familiares, entre amigos, entre empresarios, economistas, se toca este tema económico durante estos 8 años de Revolución Ciudadana, sobre todo los opositores. Se dicen, bueno, China se convierte en el mayor acreedor externo del Ecuador. Hace poco estuvieron en Beijing el presidente, se lograron suscribir 5 convenios importantes que sumaban un poco más de 7.000 millones de dólares. ¿Esto qué representa? ¿Cuál sería la deuda que se tiene con China realmente? Bueno, en primer lugar hay que destacar que el Ecuador ha logrado diversificar sus relaciones internacionales y hacerlo además con un nuevo enfoque, un enfoque de dignidad, de soberanía y de beneficio mutuo. La relación con China pasa por un momento muy importante de haber suscrito una alianza estratégica.
de dos países que vemos el desarrollo de nuestros pueblos, relaciones de cooperación y acuerdo y beneficio mutuo y no relaciones de dependencia. Somos complementarios como países. China tiene una gran liquidez financiera, tiene tecnología, tiene posibilidades de impulsar los proyectos estratégicos que nosotros requerimos y nosotros tenemos materias primas, alimentos, que es muy importante para la economía china, de modo que es una relación basada en la complementariedad, la igualdad y el beneficio mutuo. La deuda con China es en condiciones favorables y para apuntalar precisamente los proyectos estratégicos del país. Nosotros estamos en parámetros absolutamente diferentes de endeudamiento. Yo creo que ahí un elemento fundamental de debate con la oposición es que se pretende satanizar el endeudamiento por el endeudamiento. Eso no es malo. Es necesario analizar para qué el endeudamiento, en qué condiciones y si se hipoteca o no la soberanía, cosa que no ocurre ahora. Eso es lo importante, porque hay que marcar una diferenciación. Cuando existe una dependencia con un gobierno imperialista, como son los Estados Unidos, que para muchos, cuando existe esta correlación, existe también una intervención en la política interna de los países dependientes, no así con China, que la única garantía sería el petróleo. Estas garantías y estos convenios que se han alcanzado en Beijing con China, que ya vienen desde el 2009 realmente, suman un poco más de 10.000 millones de dólares en convenios, muestra un poquito la confianza de la política interna que se vive en el Ecuador ahora. Yo quisiera, María, orientar esto en el sentido de cuánto pesa hoy la deuda respecto al total de nuestra economía. Y quisiera valerme de dos gráficos. El uno, porque se le preguntaba a Walter Spurrier, ¿no? No sé si la cámara me ayuda, pero fijémonos cómo en el año 2006 nosotros destinamos 2.180 millones de dólares al pago de la deuda externa y solamente 1.000 millones, 1.900 a la inversión social. Cuando nosotros hacemos la renegociación más exitosa de la deuda externa para algunos analistas, nosotros destinamos al pago de la deuda externa en el 2013 1.900 millones de dólares y a la inversión social 8.800 millones de dólares. O el otro gráfico que quiero mostrar, hace poco, ¿no es cierto?, el ex candidato banquero decía de la relación que tenemos de el peso de la deuda respecto al total de nuestro Producto Interno Bruto. Cuando en el gobierno de Maguad, ¿no es cierto?, el 85% de la deuda es lo que pesaba respecto a nuestro Producto Interno Bruto y hoy solamente el 30%, ahí el análisis, ¿no es cierto?, ya no se hace respecto de cuál es nuestro prestamista. En ese momento, como usted decía, gran injerencia de los Estados Unidos. Hoy hemos diversificado las fuentes de financiamiento y hoy gente confía en el desarrollo del país. Perfecto. Estamos teniendo dentro del set un reloj de tiempo de 1 minuto porque sabemos que hay que abordar varios temas. Muchísimas gracias por su colaboración. Esto lo habíamos hablado antes. De hecho, también tenemos llamadas en vivo. Tenemos a Roberto que nos está llamando esta noche. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas noches. Cuéntenos su inquietud. Adelante. ¿Cómo estamos, chicos de aquí del foro? Miren, hay que recalcar una cosa. Creo que tienen que verse en el trabajo de la calle. Y me refiero a esto porque yo soy de los que camino en la ciudad y veo las mejorías. Y evidentemente todo el mundo está con plata en los bolsillos, con carros nuevos, con casas nuevas, con muchos mejores préstamos de parte del BIES, etcétera, seguridad social, etcétera. Sí, es una revolución económica meramente, pero tienen que ver unas cosas, que hay unos tropiezos y unas metidas de pata bastante tenaces de parte del gobierno. Que bueno, todo humano tiende a cometer errores, pero vamos a hacer hincapié esta vez en la parte educacional y mediática y cultural, porque no puede ser posible que nuestros muchachos se eduquen con una televisión chatarra, que es en el 80% la televisión nacional, y la parte cultural. Tienen que tomar en cuenta un poquito más de eso, porque realmente necesitamos superar esa. Muchísimas gracias, Roberto, por su intervención. Recordamos nuevamente también para quienes participan en vivo a través de las llamadas tienen 1 minuto. ¿Alguien quisiera responder o acotar algo? Sí, yo creo que lo que ha dicho el amigo televidente es muy importante. Se ha hecho mucho, pero indudablemente queda mucho por hacer. No se han resuelto todos los problemas que el país tiene, pues son herencia de muchísimos años de desgobierno, de élites irresponsables, de gobiernos excluyentes, pero creo que lo importante es reconocer que estamos en el camino correcto. Por supuesto que nos hemos equivocado y hay cosas que debemos mejorar en la gestión, pero es fundamental que el pueblo ecuatoriano
tenga la certeza de que estamos en el camino correcto y que tenemos que continuar por ese camino. Se ha tocado el tema de la televisión de mala calidad. Apenas tenemos medios públicos y medios comunitarios en menos de un 10%. Uno de los retos del país franja infantil, es franja de educación, a una televisión nacional, pública, comunitaria y privada de calidad, y para ello justamente existe la ley de comunicación, que ha sido una ley polémica pero fundamental para transformar este país. Muy bien, creo que hemos terminado, abordado varias... Quisiera agregar solo un elemento rápidamente de para lo de Roberto, poder... que me parece fundamental. Efectivamente, 51 de cada 100 ecuatorianos han mejorado su posición y 21 de esos 51 han pasado la clase media. Y Roberto señalaba una cosa fundamental. La clase media es un logro, pero también es un reto. Si no tenemos una clase media más consciente de su nivel de consumo, por ejemplo, un consumo nacional, ¿no es cierto? Por ejemplo, que ahorremos en cosas que son para nosotros baratas, como la electricidad o como el agua. La clase media entonces también va a ser un problema, digamos, ¿no? Ahí sí hay que trabajar en el tema cultural, efectivamente, que esas mejorías de la sociedad en su conjunto se vean reflejadas en un consumo más consciente, por señalar un ejemplo. Por eso es que con el cambio de matriz productiva nosotros decimos, ahí buscamos dos cosas: producir mejor y distinto y consumir mejor y distinto. Muy bien, creo que hemos abordado así finalmente, hemos terminado el tema económico, el primer punto de varios que tenemos que analizar durante esta noche en la pieza clave. Y nosotros lo finalizamos con esta frase. El progreso y el desarrollo son imposibles si uno sigue haciendo las cosas tal como siempre las ha hecho. Bien, vamos a hablar ahora sobre la infraestructura, otro de los temas muy importantes. Muchos ecuatorianos se dicen a dónde se va el dinero, los empresarios, los impuestos, cada vez más impuestos, ¿en dónde está el dinero? Vamos a presentar cifras. La inversión en infraestructura física, en vialidad, es de más de 8.000 millones de dólares. Se han invertido además en 11 aeropuertos con una inversión que supera los 350 millones de dólares. Para abordar este tema con nuestros invitados, vamos a presentar el siguiente video. Esto preguntamos. ¿Cambiaron las carreteras y aeropuertos en estos 8 años de gobierno? Sí. ¿Para bien o para mal? Para mí está para bien, oiga, porque está excelente carreteras, excelente el aeropuerto nuevo también. Bueno, un 100% está cambiado, sí, está en perfectas condiciones la carretera. ¿Para qué? Parte de la sierra, como el Manaví, la costa, todo está bien. Sí han cambiado para mejoría de como el transportista, mejor, sí, las carreteras están muy buenas para poder viajar tranquilamente. Se ha cambiado bastante, más siquiera un 80-50% de las carreteras, porque anteriormente no eran pésimas, sí, ahora están en buen estado. Bueno, en estos 8 años de gobierno, sí, en carreteras está magnífico, tanto como a la sierra, a la costa, el aeropuerto también está excelente. La opinión de los ciudadanos, que es la más importante realmente, y siempre se convierte este espacio en la ventana de todos los ecuatorianos. Ellos opinan también sobre cómo se ha desarrollado y los cambios que se dan durante estos 8 años. Hacen comparaciones de lo que era el Ecuador anterior y el Ecuador que se vive ahora. Pero los expertos también opinan. ¿Es importante realmente tanta inversión del Estado? Esto contestaron. ¿Por qué es importante poder contar con un sistema vial, portuario y aeroportuario de primera y en óptimas condiciones? ¿A qué nos conlleva, digamos, estas 3 consideraciones? Que es un medio importante para que ayude al desarrollo de una ciudad, de una población, un país. Son los elementos fundamentales, son las arterias, podría decir, que permiten que esto se pueda lograr en cuanto a los propósitos de desarrollo, ¿verdad? Todos los países que están en proceso de desarrollo o primer nivel tienen que tener esto totalmente, como quien dice, una infraestructura no básica, sino interconectada. El puerto de obras profundas que se quiere planificar, lo que es el nuevo aeropuerto del Daular, lo que serían los terminales terrestres, todo debe estar ahí, porque todo lo que es el comercio, importaciones, exportaciones, sale. Y todas estas son vías, se podría decir, de desarrollo, de ingreso y salida de mercadería. Agradecemos la participación de José María Fuentes, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, y Orlando Ortega, presidente del Colegio de Arquitectos.
Estábamos escuchando la opinión, no solo de los ciudadanos, también de los expertos. Y le decía también si era saludable que se haga este anuncio a principios de año de que existe un recorte del presupuesto. Ya leía yo varios artículos de los opositores que decían, entonces, los megaproyectos, ¿dónde están las obras? ¿Van a quedar a medias? ¿Qué opinas sobre esto? No, esto no es así. El Ecuador es el país de América Latina que más alta inversión pública tiene respecto a su Producto Interno Bruto. Nosotros invertimos el 15%. No solo en carreteras, ojo, estamos invirtiendo 5.500 millones de dólares en 8 centrales hidroeléctricas. Estamos haciendo una inversión como nunca antes en proyectos multipropósitos, 1.000 millones de dólares, 1.000 millones de dólares adicionales en 4 nuevas universidades. Y eso se lo ve reflejado en la confianza que tiene la ciudadanía sobre su gobierno. Los índices ya de la percepción ciudadana en Latinobarómetro así lo dicen. Pero también cómo nos ve el mundo. El Foro Económico Mundial tiene que se llama el Índice de Competitividad Global. Y nosotros, me parece que en el año 2010 ocupábamos el puesto 105 y hoy ocupamos el puesto 71. Chile hace poco acaba de sacar un informe donde determina que el Ecuador tiene las segundas mejores carreteras después justamente de Chile. Y cuando hace poco me hacían una entrevista a mí en un diario, en un medio colombiano, decían cómo, seguir los pasos de Ecuador para haber alcanzado el milagro ecuatoriano. ¿Como referente para otros países? Efectivamente, como referente para otros países, y esta es una cosa que no pasaba antes, ¿no? El Ecuador era muchas veces sinónimo de todo lo malo. Hoy en estos años yo puedo dar fe, en el caso de planificación hay muchos gobiernos que se han acercado a que comentemos cuáles son los puntos esenciales del proceso ecuatoriano. Nosotros no creemos que se puede exportar una receta de un país a otro, pero sí creemos que en el Ecuador se han hecho cosas bastante bien y hay gente que se fija, digamos, eso como un referente. Además de ser referente, ¿cuál sería la transparencia real también de esta infraestructura y cuál sería la importancia real de esta infraestructura que se invierte? Bueno, creo que se ha destacado ya la inversión en vialidad, la revolución vial es una de las más visibles y que tiene impactos en múltiples aspectos de manera positiva para los ecuatorianos. Destaquemos la ruta Espondilus, por ejemplo, en la costa. Es una ruta de primera que sirve al turismo, que sirve a la economía, que sirve a la integración cultural del país, la troncal amazónica, la troncal de la sierra, el proyecto multimodal Manta-Manaos, todas estas inversiones que dinamizan múltiples aspectos del turismo, solamente para mencionar uno de los aspectos económicos y que es una de las industrias importantísimas para el cambio de la matriz productiva, se ha duplicado tanto en términos de turismo interno como de visitantes extranjeros que precisamente admiran la calidad de la vialidad en el país, pero esto ha ido acompañando también del Plan Renova, de mejora de condiciones para la industria del transporte, para los transportistas, que yo creo que reflejan la intervención integral que el Gobierno Nacional hace en cada uno de los ámbitos. Muy bien. Momento también, tenemos muchas llamadas al aire. En este momento vamos a pedir que tengan paciencia. En este momento vamos a dar paso a una llamada de Quito. Juan nos está llamando. Un minuto, por favor. Adelante. Buenas noches. Yo quisiera decir que en realidad el proceso que lleva a cabo el economista Correa ha tenido un manejo económico excepcional. En realidad eso es innegable y, o sea, el que lo niega en realidad es un ciego. Y creo que como todo proceso humano y político, creo que hay formas de ser perfectible. Y creo que también hay fallas que corregir, sobre todo en lo que es el aparato burocrático. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en el sector público y he podido detectar que hay fallas burocráticas bastante... son fallas que no se deberían dar en este proceso. Entonces, por ese lado yo creo que se debería poner un poquito más de énfasis en incrementar el nivel cualitativo de lo que es la burocracia, ¿sí? Porque lamentablemente en algunas entidades públicas aún hay cosas del pasado que no están bien. Muchas gracias. Gracias a Juan. Vamos a dar paso rápidamente antes de que me conteste Doris esa pregunta. Tenemos a Gladys desde Loja. Adelante. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Prestigiosos que integran este panel. Bueno, mi intervención es netamente en cuestiones de educación en la cual me encuentro inmersa. Realmente los cambios, los logros son sumamente significativos. Nuestras instituciones hoy en día gozan de excelentes equipos de computación para cada alumno, mobiliario totalmente adecuados. Los maestros nos encontramos pagados oportunamente. Hoy en día no necesitamos hacer paros, hacer huelgas para que se nos reconozca nuestro trabajo mensual. De igual manera,
los préstamos hipotecarios. Más antes, ¿cuántos años pasamos rezagados para tratar de alcanzar un préstamo? Hoy en día los disponemos. Como dijo un señor anteriormente, tendríamos que cerrar nuestros ojos para no darnos cuenta de los logros que tenemos hoy en día los ecuatorianos. Gracias, Gladys. Muchísimas gracias. La ciudadanía opina esta noche, también hace su análisis desde casa, de sus propias vivencias, sus experiencias, cómo se desarrolla estos 8 años de Revolución Ciudadana. Sin embargo, tenemos importantes personalidades, autoridades, representantes también del gobierno y del partido para hablar sobre las inquietudes que tiene. Ya lo decía Juan, que nos llamaba de Quito, que todavía existe burocracia en el sector público. Bueno, creo que Juan tocó un tema fundamental para los próximos años y es el tema de la calidad del servicio público. Hemos incrementado, que duda cabe, las mejoras materiales en muchos de los aspectos relacionados con los servicios sociales de los ciudadanos, pero creo que es fundamental la participación del ciudadano precisamente para ayudarnos con su veeduría, con su participación activa en mejorar esa calidad en el servicio público. Estamos evolucionando de un concepto del viejo servidor público o burócrata del sector público a servidor público, aquel que está al servicio de los ciudadanos y que ofrece servicios de calidad y de excelencia. La innovación, la excelencia, la eficiencia en el servicio público en el nuevo Estado es fundamental y es la lucha de los próximos años en la cual el observatorio, la crítica ciudadana, las denuncias, precisamente son un instrumento fundamental para ese esfuerzo conjunto de construir ese Estado eficiente y de excelencia que los ecuatorianos nos merecemos. Bien, Pavel. Mario, si quisiera responder lo de Gladys, que me parece que es fundamental. Y quisiera no solamente centrarme en el tema de educación básica, que me parece que Gladys estaba yendo por ahí, sino en todo el ciclo educativo. Estos 8 años los hemos dedicado a la revolución del conocimiento porque hemos revolucionado todo el ciclo de conocimiento. El dólar mejor invertido es el dólar que lo hacemos en los niños de 0 a 3 años. Así lo hemos entendido y hemos dicho que el desarrollo infantil integral es para nosotros una política de Estado. Luego hemos universalizado como nunca antes la educación superior, la educación básica. Ya no hay diferencias entre un niño que puede venir de una población afroecuatoriana y un niño mestizo. Todos acceden por igual a la escuela. Mejoras significativas en calidad. Veamos el último estudio de UNESCO y el Ecuador está siempre entre los 4 primeros países que mejoran su calidad en distintos temas. Y llegado a la educación superior, tenemos en este momento la inversión más alta de América Latina, el 1.12% de nuestro Producto Interno Bruto dedicado a la educación superior, y el tema de la innovación, ciencia y tecnología. Este es un tema central. Así que no hemos atacado solamente por el lado de los más pequeños, no hemos atacado por el lado de la educación básica, hemos atacado la educación en su conjunto. Cuando se decía que cometíamos un error con la gratuidad de la educación superior, lo que nos dimos cuenta es que había gente que estaba fuera del sistema, no por falta de capacidades, sino por falta de recursos. Hoy los ecuatorianos están formándose adecuadamente, de ahí que tengamos más de 10.000 compatriotas, estudiantes haciendo sus estudios de pregrado o posgrado en las mejores universidades del mundo y vendrán a administrar un país ya absolutamente distinto. Perfecto. Más adelante tenemos también ese tema de la educación, vamos a abordar salud, seguridad, así que vamos de a poco nosotros también analizando cada una de las inquietudes y de los datos que tenemos aquí, sobre todo de la información que tienen nuestros invitados. Hemos cerrado el tema de la infraestructura y lo cerramos con la siguiente frase. Solo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Bien, regresamos. Hemos abordado economía, hemos abordado infraestructura, ustedes ya lo mencionaron, los megaproyectos, que también son muy importantes. Por ejemplo, son 193 millones en 6 megaproyectos que se van a realizar hasta el 2014. Uno de ellos, el Coca-Cola Sinclair, que debería estar listo ya en enero del 2016, tiene una inversión de 1.970 millones de dólares. Esto con el fin de disminuir la importación de energía. ¿Cuán importante es realizar e invertir tanto dinero en megaproyectos? Nosotros lo vamos a analizar con nuestros invitados, pero antes vamos a presentar el siguiente video que ha preparado la producción. Eso preguntamos. ¿Por qué se considera indispensable la construcción de megaproyectos como las centrales hidroeléctricas? Bien, estos proyectos son indispensables, ya que el país está apuntando al cambio de la matriz energética. Adicionalmente, va a ser el primer país a nivel mundial
que va a contar con una matriz energética que basa su producción en el 93% de energía hidráulica, es decir, estamos aprovechando el agua de los ríos para generar energía eléctrica. Es así como los sectores, dentro de los sectores estratégicos, las instituciones estamos trabajando de manera coordinada para lograr un desarrollo sostenido a nivel de país, planificar nuestros recursos hídricos y a su vez ponerlos al servicio de la comunidad ecuatoriana, como en este caso, desarrollando megaproyectos de energía. Muchísimas gracias a Carlos Bernal. Vamos con el próximo video y vamos a analizar el punto de los megaproyectos, su importancia, sus beneficios con nuestros invitados. ¿Cuáles son los mayores beneficios que traerá la construcción de los megaproyectos que impulsa el gobierno nacional, como los trasvases o los multipropósitos? El gobierno nacional, dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, ha priorizado proyectos que han estado históricamente olvidados en todo el país. Actualmente estamos haciendo realidad proyectos que han sido relegados por más de 40 años. Todos los trasvases, todos los proyectos de control de inundaciones y los que servirán en un futuro inmediato para riego y para abastecer al consumo humano de los pobladores, buscan resolver equitativamente la dotación de agua a los pobladores del país y de esta manera también hacer posible, aparte de la matriz productiva, la matriz energética, perdón, la matriz productiva en el Ecuador. Megaproyectos para dotación de agua, para consumo, para energía, para riego, para evitar inundaciones. ¿Parte de los beneficios? Bueno, yo creo que se trata de transformar la matriz energética del país, la matriz productiva, y de poder sustentar y poner las bases de un desarrollo sostenible. Tenemos ventajosamente recursos hidroeléctricos muy importantes que nos permitirán que hacia el 2016, por ejemplo, más del 90% de la energía que tengamos los ecuatorianos vendrá de fuentes de energía renovable. Cojamos el ejemplo del tema del gas. Nosotros en este momento tenemos un gas subsidiado del cual el 80% compramos de fuera, es decir, importamos. Eso es ineficiente para el país. Pero si ahora con los grandes proyectos hidroeléctricos vamos a tener energía barata para nosotros, podemos muy bien hacer la transición hacia el subsidio en electricidad. Por ello, el proyecto, por ejemplo, de las cocinas de inducción es un proyecto muy importante para salir de un subsidio ineficiente, de un recurso importado como es el gas, a un recurso como la energía eléctrica que vamos a tener en disponibilidad suficiente para un modelo más sostenible para el país. Son proyectos realmente ambiciosos, estos megaproyectos, pero ¿realmente van a generar los beneficios que se esperan? Sí, totalmente. Y me parece que Carlos Bernal lo decía bien. El Ecuador ha tenido una deuda, digamos, imperdonable con toda la ciudadanía y fundamentalmente con los sectores estratégicos. El momento que nosotros estamos haciendo estas 8 centrales hidroeléctricas, vamos a poder atacar los problemas económicos de manera inteligente. Si hoy, por ejemplo, queremos nosotros incentivar, apoyar una actividad productiva, puede ser, por ejemplo, una industria como la del aluminio. Un gran componente de esa industria es la energía eléctrica. Nosotros, si tenemos energía eléctrica barata, la podemos subsidiar y dinamizar, digamos, el aparato productivo con eso. Hemos hecho, por ejemplo, una mezcla. Hoy estamos utilizando biocombustibles, un tema de etanol, y con eso hacemos la mezcla en una gasolina. Hemos mejorado de manera significativamente, ¿no es cierto?, la calidad de una gasolina basado en etanol, digamos, con un componente de mezcla de etanol en la ciudad de Guayaquil. Nos ha dado grandes resultados. Hoy vamos a hacer eso a nivel nacional y vamos a disminuir las importaciones nuevamente de derivados de combustible. Así que, como decía Doris, estas son medidas inteligentes para atacar el problema de los subsidios. Tradicionalmente se ha dicho que el Ecuador tenía el problema de los subsidios y que no se han enfrentado. Nosotros no lo vamos a enfrentar vía paquetazo económico a los sectores populares, sino que lo vamos a hacer de manera inteligente con proyectos estratégicos como los que estamos invirtiendo. Y que están esperándose algunos ya por concluir y que estamos esperando todos los ecuatorianos realmente esos resultados de los que mucho hablamos. Uno de los más importantes, Coca-Cola Sinclair, Sopladora, Tuachipilatón, Mazar Dudas. Nosotros tenemos más llamadas en vivo. Vamos a darle paso a Israel, que nos llama desde Quito. Adelante, Israel, tiene un minuto, adelante. Israel, escuchamos. Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. La escuchamos. En primer lugar, quisiera agradecerles por la oportunidad y decir que la Revolución Ciudadana realmente ha hecho cambios drásticos en el país, y parte de eso es la confianza que la ciudadanía ha adquirido con el gobierno. Ya no son cosas distintas la clase política y, digamos, la clase trabajadora.
Y basándome en esto y en el sinergismo que debería existir entre la ciudadanía y el gobierno, quisiera hacer una sugerencia para la educación superior, en donde todavía hay muchas diferencias, los recientes casos lo han demostrado. Universidad Católica, Universidad Central, diferencias entre los estudiantes. Pienso que los estudiantes son los más indicados para hablar sobre la realidad de la educación superior, porque son quienes la viven. Por eso yo quisiera sugerir que se cree desde los estudiantes el Observatorio de Calidad de la Educación Superior para el Ecuador. Muchísimas gracias, Israel. Gracias. Muy buena propuesta, bueno, el crear un observatorio para los estudiantes. Nosotros vamos a abordar, lo dijimos más adelante también, el tema de la educación, así que queda pendiente para poder responder sobre esta propuesta. Quiero recordarles a ustedes que estamos también a través de las redes sociales, a través del Twitter de Ecuador TV, a través también de mi tweet, también de nuestros invitados. Estamos siguiendo las opiniones. Más adelante les voy a trasladar sus inquietudes, lo que se está escribiendo en el Twitter. Vamos a otra llamada. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Gracias por participar. Tiene un minuto, por favor. Buenas noches. Primero agradecer por toda la información que nos están compartiendo. Tengo una duda y es saber cuál es el interés del préstamo que nos han hecho de China, ¿no? ¿Cuál es el interés? Y ver si podemos hacer un comparativo de cuál ha sido el interés que recibíamos los préstamos antes del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial antes de este gobierno. Un poco para tener conciencia y claridad pues de la diferencia del interés en estos préstamos, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias, Julio. Interesante pregunta. Secretario. Estoy revisando en mis notas para ver si le doy el dato preciso y no cometer ningún error. Se lo voy a confirmar el dato de la tasa a la que se nos ha hecho el crédito de 1.500 millones, que es un crédito que viene para apuntalar parte de nuestro plan de inversiones. El tema de la comparación no es fácil, digamos, porque hay condiciones de endeudamiento distintas, ¿no? ¿Cambian las condiciones? Cambian las condiciones porque, digamos, una cosa es cuando nos endeudamos a 5 años, a 10 años, a 15, a 25 años. Y esto es, digamos, no se puede comparar un crédito si este no está dado en condiciones similares. Y muchas veces las condiciones, aun cuando sea el mismo tiempo, el mismo plazo en el que nos endeudemos, las condiciones del país en un determinado año cambian, varían de un lugar a otro. No nos olvidemos una cosa, que el Ecuador cuando decidió hacer su renegociación de la deuda externa, insisto, por a muchos analistas de las mejores deudas, de las mejores renegociaciones a nivel mundial, entró en lo que se llama el default, ¿no es cierto? Es decir, no pagó parte de su deuda, después la recompró. Eso de alguna u otra manera suele desmejorar la posición de los países en estas famosas calificadoras, ¿no es cierto?, que nos ponen el riesgo país y todo ese tipo de cosas. Y hay una cosa significativa que el Ecuador hizo el año anterior. Después de haber pasado por un proceso de esas características, donde se suele decir que los mercados internacionales, los mercados de capitales pierden la confianza, el país pudo volver a salir, digamos, al mercado de capitales, hacer una colocación de bonos por 1.500 millones de dólares, y creo que es ahí donde yo enfocaría parte de la respuesta, ¿no? Estamos haciendo bien las cosas en el país, la gente confía en el país y eso nos permite, digamos, hacer una recomposición de nuestros préstamos. Si nosotros tenemos préstamos de corto tiempo y caros, entonces estamos en una estrategia para pasar préstamos a más largo tiempo y a menor precio. Muy bien. Cerrado otro capítulo de este análisis. Vamos a una pausa, pero antes con la siguiente frase. Cuando soplan los vientos de tempestad, unos corren a refugiarse y otros construyen molinos. Volvemos. Bien, estamos de regreso con temas que seguramente a todos los ecuatorianos también le interesan. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de educación, de seguridad, para que estén preparados, puedan llamar. Recuerden que las líneas están abiertas, está el hashtag también con el cual el Twitter del canal está interactuando con ustedes, replicando sus tweets, así que vamos a estar atentos. Tengo unos tweets para leer también aquí al aire. Iniciamos con salud. Tengo datos importantes. El presupuesto de inversión en salud entre el 2007 a 2014, es decir, durante estos 8 años, ha sido de 11.245 millones de dólares. Solamente en infraestructura, más de 1.400 millones de dólares. De 2007 a 2014, durante el gobierno de Rafael Correa, 15 nuevos hospitales y 30 nuevos centros de salud.
Preguntamos a la ciudadanía qué piensa sobre el servicio que se da. Esto contestaron. ¿Ha mejorado la salud pública en estos 8 años de gobierno? Sí. Porque ahora en una emergencia uno va al hospital, viene acá al centro de salud y le atienden enseguida, porque yo les he hecho atender a mis hijos. Sí, ha mejorado bastante. Ahora es más rápido, es mejor, más eficiente, los doctores atienden mejor. Sí, ha mejorado bastante. ¿En qué aspecto? O sea, hay mejor atención, atienden más rápido. Bueno, sí, efectivamente, de estos 8 años han habido cambios trascendentales en lo que respecta a la salud. Es motivante saber que se han creado más hospitales, se le está dando más asistencia a las zonas rurales, urbanas. Bueno, existen cambios, la ciudadanía lo dice. Por ejemplo, antes de 2007 en citas médicas eran 16 millones. Luego, el 2007, suman a más de 40 millones de citas médicas atendidas. ¿Qué se puede decir sobre el servicio que se ha dado durante estos 8 años? ¿Cómo ha cambiado realmente? Yo creo que definitivamente una de las revoluciones más visibles es la revolución social aplicada en salud, en educación, en vivienda, en deporte. Y creo que los logros son absolutamente tangibles. Un sistema público de salud que ha sido ampliamente recuperado, que exhibe nuevos hospitales, calidad en la atención, centros de salud, subcentros, un sistema integrado, también con la seguridad social, donde se ha incrementado de manera muy importante el acceso de miles de familias de ecuatorianos, de empleadas domésticas, los hijos menores de 18 años, la cobertura en general del sistema de seguridad social que camina junto con el sistema del Ministerio de Salud a un solo sistema de salud y de seguridad social. Pero además de esto se refleja en indicadores como que en el país hemos disminuido la desnutrición, tenemos oportunidades para el tratamiento de una serie de problemáticas como trasplantes, como normativa, por ejemplo, para mejorar la alimentación de los ecuatorianos que previene enfermedades. Ya no estamos hablando solamente de medicina curativa, estamos hablando de medicina preventiva, programas de deporte, programas de vida sana, que es un conjunto de una intervención integral donde por supuesto todavía nos toca muchísimo por recorrer. Recordemos de dónde salimos. Salimos de un sistema de salud pública que se caía a pedazos en el 2007, donde el ciudadano enfermo tenía que llevar la gasa, la jeringuilla, etcétera, a un sistema de calidad que por supuesto tiene que ir mejorando muchísimo más, pero que ya ha puesto las bases de esa transformación. Y que no va aislado, además, como lo decía, va con todo este sistema integral, por ejemplo, en educación. Muy importante la prevención, no es curar, social, es prevenir. Sin embargo, muchos aún se siguen quejando del servicio que se está dando, pese a que las cifras dicen otra cosa. Por ejemplo, la cobertura del IES creció 3.34 veces, de 2.6 millones a 8.7 millones de afiliados al IES. Además, 2 hospitales públicos en el país recibieron reconocimientos internacionales. Estamos hablando de Francisco Icaza Bustamante y también de Ivorio Panchana por el servicio que se está dando. ¿Cómo se puede traducir este servicio en un beneficio y en un crecimiento en el país? Porque antes se hablaba de que lo importante para el desarrollo de un país era la economía, ahora se habla de la salud, como base principal en esa pirámide. Yo creo, Mariuxi, que esta última parte de la intervención de Doris, su pregunta, hacen un buen giro, porque si no da la sensación que todo fuera cuestión de inversión, ¿no es cierto? Que hemos tenido más inversión y que simplemente el hecho de tener más plata hace que un país mejore. Lo que ha sido fundamental son cambios también en política pública y cambios normativos, ¿no? En política pública, por ejemplo, ya lo decía Doris, el no solamente creer que debemos apostar por un sistema de salud curativo, sino preventivo, mejora significativamente. Cambios que son fundamentales que a ratos la ciudadanía podría no percibir, los temas territoriales. Un señor en la nota, en el video, decía, hoy hay mejores atenciones en el sector rural. Es porque hemos creído, ¿no es cierto?, que bajo la figura de distritos y circuitos, que son, digamos, figuras territoriales que nos permiten un mejor manejo más óptimo de la inversión pública, estamos llegando a más sectores y a más población para atender. Permítame la cámara, tal vez si me ayuda con esto, es un tema fundamental. A esa cámara, y aquí, por favor, Mariuxi, aprovecho para decir una cosa que usted decía. Usted señaló que en el periodo de gobierno hemos caído 12 puntos la pobreza. El dato es actualizado, es que hemos caído 3 puntos adicionales. El dato que usted daba es a diciembre del 2013. ¿Son 15 puntos entonces? En total son 15 puntos, efectivamente. Y esto es fundamental y lo que yo quería mostrar es esto de aquí, ¿no? Fijémonos cómo cayó entre el 2007
y el 2014 la pobreza urbana, pasó del 24 al 16%. Pero veamos la cifra significativa de la caída en la pobreza rural, pasó del 61% al 35%. Esto significa que detrás, insisto, no solamente es un tema de más inversión, son cambios institucionales, son cambios de política pública y también normativos. No dejemos de recordar los logros fundamentales de la Constitución de Montecristi. En Montecristi se dijo, los derechos no son favores, todos tenemos derecho universal y gratuito a la salud y a la educación, y eso se ve reflejado hoy en las cifras. Vamos a dar paso, ¿qué tal?, a las llamadas en vivo. Todos también quieren participar. Gracias, siempre hemos sido un programa muy visto, pero sobre todo participativo, porque lo importante es que la ciudadanía refleje sus opiniones, conocer qué es lo que sucede y que las autoridades también lo conozcan. Vamos a dar paso a Rafael, que nos llama desde Quito. Adelante, Rafael, tiene un minuto. Gracias por llamar. Rafael Correa. Buenas noches. Adelante, Rafael. Buenas noches. Efectivamente, primero saludar por el programa. Sí, buenas noches. Saludarles, felicitarles por el programa. Y no se está tomando en cuenta algo muy importante que quisiera recalcar, que es lo grande que se ha logrado en la autoestima del pueblo ecuatoriano y la imagen hacia el exterior de un nuevo país. Eso es un cambio fundamental, donde ahora nosotros tenemos otra forma de que nos miren desde otros países del mundo. Pero le voy a hablar desde los trabajadores autónomos, los artistas ecuatorianos, los artistas que no tienen un salario fijo, los artistas que no tienen un desahucio, no tienen seguro social y que no están sujetos a un patrono. Es decir, me preocupa mucho el asunto del seguro social, el código orgánico laboral, que vale la pena que se lo considere en este programa y en futuras ocasiones. Muchísimas gracias, Rafael, por su opinión. Muy importante lo que acota. Me dice que tenemos un dato que queremos en este momento yo quisiera compartir. Nuevamente, si me ayuda con la cámara, ¿cierto? Lo de Rafael me parece que es fundamental, yo lo decía al inicio, ¿no es cierto? El cambio de la percepción de los ecuatorianos sobre los servicios, sobre el gobierno, sobre nosotros mismos. Estoy haciendo referencia a una encuesta que se llama Latinobarómetro. Esta encuesta se hace en todos los países de América Latina y se le pregunta a la gente, ¿qué cree la gente? No es del gobierno, no son datos de nuestra estadística, sino es la percepción ciudadana. Por ejemplo, tomo 3 ejemplos. La gente cree que el gobierno, digamos, el gobierno lo hace, gobierna para el pueblo, maneja el poder para el pueblo. ¿Qué responden? El 28% es del promedio latinoamericano. Los ecuatorianos creemos del 62% que nuestro gobierno está destinado a las tareas y a los mandatos del pueblo. Satisfacción con la democracia, ¿no? El 39% promedio latinoamericano, en Ecuador el 59%, el segundo país en América Latina. En el primer caso somos el primer país. Y por ejemplo esto, ¿no es cierto? Justicia redistributiva. Mientras del 25% promedio de los latinoamericanos creen que en sus países hay justicia redistributiva, en el Ecuador el 58% cree que estamos avanzando a justicia redistributiva. Perfecto. Así que hay un gran cambio, digamos, en la percepción de los ecuatorianos sobre su gobierno, las instituciones, la democracia y cómo está su condición de vida hoy y que puede mejorar a futuro. Vamos a dar paso a otra llamada desde Ibarra en esta ocasión. Carlos nos llama, muchísimas gracias, tiene un minuto. Adelante. Muchas gracias. Bien, felicitaciones primero al señor presidente de la República y al partido de Alianza País por todo lo que se ha hecho y lo que se viene haciendo, que me parece muy bien. Nosotros tenemos que apoyar, felicitar y unirnos a este gran esfuerzo, hacer país, porque este es un proyecto para el país de abajo, para los pobres. Pero doctora, a pesar de que se han logrado muchas cosas buenas y se dice que la pobreza se está eliminando, hay muchos sectores en los que esto no sucede. Un ejemplo, le pongo un ejemplo. El pequeño agricultor del país, el país es el 90% agrícola, y si se preocupa el gobierno de mejorar la agricultura, obviamente nuestro país en su totalidad va a mejorar. Un ejemplo, la zona del Valle del Chota, gente pobre y que vive de la agricultura. ¿Qué se ha hecho por mejorar su nivel? Por mejorar su trabajo, que es la agricultura. No se hace absolutamente nada, y así en muchas zonas y comunidades pobres de nuestro país. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, nos habla de que qué se está haciendo sobre estas comunidades pobres. ¿Existe realmente alguna deuda por cumplir 8 años? Pese a que suenan que son muchos días, muchas semanas, muchos meses, realmente es poco para cambiar una estructura a la que estaba acostumbrada el Ecuador por gobiernos anteriores. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es la deuda que falta por cumplir?
Todavía tenemos más de un 20% de la población en condición de pobreza, aunque la pobreza extrema prácticamente se ha disminuido a menos de un dígito, hay mucho menos pobres extremos, pero todavía tenemos más de un 20% de población en condición de pobreza por necesidades básicas y por ingresos. En el caso de necesidades básicas, hay una alianza estratégica con los gobiernos locales precisamente para poner el acelerador en las obras referentes a agua potable, dotación de servicios básicos, alcantarillado, etcétera, que permitiría llegar al 2025, según planificación de SEMPLAES, eliminando la pobreza por necesidades básicas, es decir, aquella en la cual el ciudadano o las familias no tienen acceso a los servicios básicos. Y en pobreza por ingresos, yo creo que se está dinamizando de manera importante el agroecuatoriano. Antes hablábamos de proyectos estratégicos, los proyectos multipropósito, por ejemplo, en una serie de localidades van a permitir tener acceso a riego en miles de hectáreas y también prevenir las inundaciones. Pero luego, reparto de tierras, por ejemplo, que se ha realizado, el acceso a recursos de productividad son fundamentales, aunque ciertamente todavía tenemos en crédito, en reforma del Banco de Fomento, muchas cosas por hacer. Muchísimas gracias. Y es importante realmente esa claridad, es saludable esa transparencia y esa sinceridad de lo que se está haciendo y de la deuda que aún existe, porque la agricultura era una de las deudas que siempre se ha hablado. De retraso que, y desde el presidente de la República que lo ha afirmado que existe sobre este sector agrícola. Vamos a los tweets. Existen muchas opiniones diversas. Nosotros aquí siempre lo hemos dicho, no filtramos ningún tipo de opinión, todas son bienvenidas, siempre y cuando se los haga con mucho respeto, así que vamos nosotros a leer algunas de ellas. Yo tengo además unas aquí en mi Twitter. Jonathan Guerrero nos dice: Ecuador ha cambiado mucho en la educación, recibiendo muchas becas de los estudiantes, las vías, bonos e incremento salario mínimo. Gracias, Jonathan. Próximo tuit de Eric: positivamente, hoy tenemos un presidente que trabaja por el país. No lo digo solo yo, sino la absoluta gran mayoría. Próximo tuit de David: absolutamente para bien. En aspectos como económico y político, el país ha progresado con el proyecto de la revolución. Nos dice David. Continuamos. Otro tuit. John: creí que nunca llegaría este tiempo de cambios. Este es otro Ecuador y hay que mantener este sistema por muchos años, nos dice John. ¿Tenemos más tweets? Rafael Gutiérrez: los cambios son innumerables y más que todo el presidente nos ha devuelto lo más importante, la esperanza y nuestra dignidad. Último tuit de Gabriel Alarcón: el cambio está en el corazón de los ecuatorianos, en creer en primer lugar en nosotros y que el cambio existe. Muy cierto, la responsabilidad no solamente va en los gobiernos ni en las autoridades provinciales, el trabajo es en conjunto de cada uno de los ciudadanos que creemos y queremos ese cambio. Rápidamente tenemos otros tweets. Por ejemplo, David Figuec nos dice: siempre que voy al IES compro medicinas afuera, por favor, tienen que hablar con el gobierno. El director sale diciendo que todo está bien. Gabriel Aldaz nos dice: la salud ha mejorado, pero aún no al nivel de calidad y calidez. También Fernando Ramírez nos dice: uno de los logros más trascendentes de la Revolución Ciudadana es la recuperación de la planificación. Por otra parte, tenemos el tuit de Wilson Benavides: la clase media es un logro, pero también es un reto, lo ha dicho Pavel Muñoz, haciendo referencia de lo que, también de todo lo que se ha estado, este diálogo que se ha estado compartiendo en esta mesa. Mario, sí, un brevísimo comentario. Yo creo que es muy bueno tener ahora una ciudadanía crítica, una ciudadanía activa, demandante, que es una ciudadanía al mismo tiempo esperanzada, confiada en su gobierno, confiada en el Estado ecuatoriano, confiada en su sociedad y en sus instituciones. No habría ese nivel de exigencia, de conciencia, de participación si no hubiéramos puesto ya las bases de ese nuevo Estado. El Ecuador ya cambió y, como usted lo ha dicho y lo han dicho los ciudadanos, el continuar adelante es nuestra responsabilidad. Está en manos no solo de Alianza País, no solo del gobierno, está en manos de todos nosotros. Muy bien, claro, si no hay crítica no hay reacción, si no hay reacción no hay cambio, y es el cambio el que realmente necesitamos los ecuatorianos. Vamos a culminar otro de los temas importantes que tenemos, vienen otros más. Estamos hablando de educación y de seguridad. Sus llamadas siempre las estamos receptando en este momento, en este programa en vivo. Y cerramos este bloque con esta frase: solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si estas son accesibles al pueblo. Lo dijo Ramón Carrillo. Volvemos. Bien, vamos con el otro tema. Educación, ya se nos estaba adelantando. Muchas personas realmente tienen mucho que decir sobre este servicio, cómo ha cambiado durante estos últimos 8 años, desde el 2007 hasta el 2015, que se tienen previsto varios proyectos. En educación, por ejemplo, yo tengo unos datos importantes para que ustedes en sus casas también lo analicen y compartan
las llamadas, además con nosotros, la educación básica pasó, por ejemplo, del 2008 al 91.60% de cobertura. En el 2014 aumenta al 95.97%. Hasta el 2014 se construyen 51 unidades del Milenio. Hay más en construcción, 21 todavía. 6 colegios réplicas han sido entregados y hay 6 más en construcción. En educación superior, todos lo sabemos, 4 nuevas universidades. Está el ICIAN, UNAE, Universidad de las Artes y, por supuesto, la Ciudad del Conocimiento. Ya se ha dicho que este 2015 es el año de la innovación, de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo nosotros podemos traducir estos cambios, estos proyectos, todo lo que se ha generado desde antes de 2007, cuando se inicia para muchos un hito histórico en el cambio de la educación en el país? Aquí lo tenemos en el siguiente video que preparaba la producción. Esto dijeron. ¿Cuál es la importancia de contar con los centros infantiles del buen vivir para el desarrollo de sus hijos al iniciar la etapa escolar? Para mí me parece muy conveniente porque nuestros hijos aprenden demasiadas cosas que uno de pronto por el tiempo en casa no se les podría enseñar. Y aquí en el centro inicial les enseñan muy buenas cosas. Porque nos ayuda mucho a que aprendan para que después entren al jardín, o sea, aprendiendo un poco más. Les ayuda también a que se desenvuelvan, sean más independientes, como son pequeños, para que ya vayan relacionándose con otros niños para prepararse para la educación inicial, la educación básica. Doris, ¿qué opina? ¿Cuál es el cambio? ¿Realmente importante este giro que se da en la educación, por ejemplo, en estos centros infantiles? Yo quiero citar aquí las palabras de la niña premio Nobel en este año, Malala, que dijo que no hay nada más poderoso que una niña con un libro en sus manos. Yo creo que eso es lo que está haciendo en Ecuador la Revolución Ciudadana, educando y abriendo las oportunidades del desarrollo más amplio, el desarrollo pleno a los niños y niñas desde la primera infancia, que es una etapa de inversión muy importante. Ya Pavel señalaba, no hemos intervenido solo en un ámbito de la educación, hemos intervenido en todo el ciclo educativo, empezando por la primera infancia, los centros infantiles del buen vivir, que están construyéndose en un número de 1000 para atender a los niños, sobre todo a los niños de los sectores más pobres. En educación básica, más de destacar las escuelas del Milenio, los profesores con salarios adecuados, con evaluación, con capacitación. Yo destacaría que se han eliminado algunas barreras, como el costo de los uniformes, el costo de los útiles escolares, que hoy son gratuitos y permiten justamente hacer que no haya pretexto para que los niños no vayan a la escuela. Hablábamos también de la construcción y de la importancia de los colegios del Milenio, 51 en construcción y también otros 21 más que están ya por entregarse. Vamos a ver qué contestaron cuando preguntamos lo siguiente. ¿Qué beneficios trae la construcción de escuelas del Milenio en la educación de sus hijos? Los beneficios es que la educación está más avanzada. También hay parte como dentro de la escuela, hay psicólogos, terapia de lenguaje, o sea, como ayuda para los niños que realmente necesitan. Los beneficios que trae son muy buenos porque es buena la enseñanza. Los niños aprenden cosas básicas que en otras escuelas no hay. Ha evolucionado mucho el sistema, que es lo más importante, la infraestructura también, para que los niños se sientan cómodos, acordes y más que todo el ambiente sea muy agradable para que ellos puedan trabajar a gusto. Enseñan muchas más materias que en cualquier otra escuela, te dan ajedrez, inglés, computación, tienen un gran laboratorio, tienen biblioteca comparada con las demás escuelas. Beneficios de la construcción de unidades del Milenio, 51 ya entregadas, 21 por entregar. ¿Cuál es la importancia realmente? ¿Cómo se genera, se traduce esto en el desarrollo, en la educación en nuestro país? Nosotros queremos hacer más de 250 escuelas del Milenio hasta el 2017 y ese es un cambio, va a ser un cambio fundamental, insisto, en los sectores rurales, los más alejados de la patria. Pero yo creo que la gente ha sido lo suficientemente clara para decir los beneficios. Yo quisiera atar esta respuesta con un comentario, un tuit que señalaba John, no recuerdo exactamente el apellido, y me parece que él hacía referencia a los cambios actuales respecto digamos, a la historia reciente del país. Y este es un tema fundamental porque solemos tener una memoria de corto plazo los ecuatorianos.
No nos olvidemos que entre el año 1996 y 2006, además de tener una gran inestabilidad, ningún presidente electo terminó su mandato, se había invertido prácticamente cero en materias fundamentales como la educación. No tengo el dato exacto, no recuerdo el dato exacto de los años que señalaba el presidente, pero en una ciudad como Guayaquil, ¿qué inversión se habían hecho en nuevas escuelas, en nuevos colegios? ¿No es cierto? Teníamos una desatención fundamental en el caso de la educación. Recordemos que antes del inicio de clases había de cajón una paralización de maestros reclamando mejores condiciones salariales, pidiendo que se les pague sus salarios. Hoy no tenemos eso, ¿no es cierto? Teníamos profesores de inglés que no sabían hablar inglés, ¿sí? Entonces, insisto en estos elementos porque no son solamente temas de inversión, sino de todo un manejo de política pública que hace que hoy la educación tenga mucha mejor calidad. Muy bien. Momento también de analizar lo que está sucediendo, el cambio, si es que se ha dado en la educación superior. Por ejemplo, en 11 años de gobierno, es decir, antes del 2007, entre el 1995 y el 2006, se entregaron solamente 237 becas. A partir de 2007... hasta el año pasado se entregaron 10.000 becas. Además, se dieron 10.500 nuevos nombramientos a los profesores. Vamos a ver el siguiente video y lo vamos a analizar. Adelante. ¿La calidad de la educación superior pública en el Ecuador permite a los nuevos profesionales ser competitivos? Yo creo que sí, en especial las nuevas reformas que el gobierno está implementando. Me parece un avance en la educación bastante bueno porque, como se ve, están iniciando con los cambios desde la educación básica y mucho más. Ahora nos están exigiendo más acá en la U. Con el nivel que ahorita estamos, con todos los cambios que ha habido, sí nos ayuda un poco, pero no es algo de decir que nos ponga a niveles internacionales para poder competir. Yo creo que sí, porque hemos visto diferentes cambios de lo que era el pasado a lo que ahora es el presente, y yo creo que en un futuro, con el tiempo, nosotros nos podemos defender en todo el mundo, ¿no? Yo pienso que sí, porque cada vez el gobierno está exigiendo más, entonces esto permite a que la calidad de estudiantes que van a salir en el futuro permitan que tengan mayor tipo de competencias y mayor salida hacia el futuro. Educación superior. Bueno, ya se ha dicho, Mariuxi, realmente ha sido penoso para el país reconocer que no tenemos una sola universidad nuestra y muy pocas de Latinoamérica en el ranking mundial de universidades de calidad, pero precisamente para ello se ha iniciado una transformación profunda en muchos frentes. La acreditación de las universidades, recordemos que tuvimos ese pasado penoso de universidades de garaje, universidades de pésima calidad educativa, universidades que los creaba la partidocracia en los viejos congresos, pero que no obedecían a una planificación universitaria, a un sistema riguroso y de excelencia. Hoy estamos en esa ruta. Las universidades están preparando PhDs, están preparando precisamente profesores, todos con cuarto nivel, tienen una planificación en esa dirección. También tenemos una planificación de las carreras que requiere el país y 4 grandes universidades que van en la ruta de ser centros de excelencia mundial, los que ya usted ha mencionado, Yachay, la Universidad de Ciencias de la Vida, IQIAM, la Universidad Docente en Azogues, la UNAE, y la Universidad de las Artes. Yo creo que hay una ruta integral que incluye capacitación, evaluación de docentes, que incluye planificación de carreras, que precisamente nos llevarán a ser competitivos. Vamos a dar paso a otra llamada, realmente se nos está yendo ya el tiempo del programa. Tenemos aún un tema más importante que es la seguridad por analizar, pero antes vamos a darle paso a Bolívar, que nos llama desde Cuenca. ¿Qué tal, Bolívar? Tiene 1 minuto, por favor. Adelante. Bueno. Adelante, ¿Aló? Bolívar. ¿Aló? ¿A Bolívar Salinas? Le escuchamos. ¿Aló? Buenas noches y gracias por la oportunidad. Yo soy médico jubilado y por lo tanto conozco la tragedia y la bien administración de ciertos periodos anteriores de los hospitales públicos. En cuanto a las universidades, también conozco muy de cerca que la Universidad Ecuatoriana tenía un camino hacia el elitismo. Era una universidad excluyente. Hoy en día todo ha mejorado. Los hospitales tienen una mejor calidad de atención y calidad humana. En cuanto a la educación, y cabe decir los grandes logros que se ha obtenido. Por lo tanto, yo creo que la revolución está cumpliendo con todas las exigencias y necesidades biopsicosociales de la comunidad ecuatoriana. Es, por tanto, obligación, hablo por mi persona,
cuidar esa revolución para que continúe en el avance. Tal vez yo diría que el Ecuador no ha cambiado totalmente, pero está en un alto nivel de cambio, por lo tanto hay que apoyar la revolución para que ese cambio sea... Muchísimas gracias, Bolívar, por su intervención. Tenemos otra llamada. Muchísimas gracias, Bolívar. Realmente interesante su intervención. Desde Guaranda, Araceli. ¿Cómo está, Araceli? Tiene un minuto, por favor. Muchas gracias por la oportunidad. Mi pregunta es la siguiente, una inquietud que tengo. Habemos muchos docentes graduados en informática educativa, los cuales no podemos ejercer, ya que en las instituciones educativas quitaron la materia de computación. Antes se podía ejercer en las escuelas y en el básico lo que se daba computación básica, avanzada, intermedia y avanzada. Y en cambio ahora ya no. Habemos muchos compañeros de esta rama que estamos en la casa sin poder trabajar, ya que en otros trabajos nos piden experiencia, se puede decir en un trabajo público para asistente o yo que sé, asesor o para trabajar en algo público. Pero imagínense, si queremos ejercer nuestra carrera de docente, nos hace demasiada falta que nos den campo, que nos den la oportunidad de ejercer nuestra carrera. Creo que nos hemos preparado años para poder ejercer algo que realmente nos gusta. Gracias. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguien que quiera contar un poco más de lo que se ha dicho esta noche por los amigos que han intervenido a través de las llamadas? Bueno, recogemos estos elementos, los aportes. Yo creo que, como decía el amigo de Cuenca, efectivamente, el llamado nuestro es a que fortalezcamos y defendamos este proceso. Este proceso no le pertenece ya solamente a Alianza País, a la Revolución Ciudadana, les pertenece a cada uno de los ecuatorianos. Es fundamental que los ciudadanos se empoderen de este proceso de cambio y nos ayuden a seguirlo impulsando, desarrollando, con sus críticas, con sus opiniones del tema de la materia de cómputo, lo llevamos como una inquietud, en fin, pero se trata de que haya esta participación ciudadana que también está prevista en los consejos ciudadanos de cada uno de los ministerios para poder ir mejorando la política pública. Bien, momento de hacer una nueva pausa y regresamos con el último tema por analizar en estos 8 años de Revolución Ciudadana. Pausa y volvemos con la seguridad. Esperamos su participación. Regresamos. El conocimiento nos hace responsables. Regresamos. Prácticamente ya finalizando este programa hay un tema que no puede quedar en el aire ni tampoco pendiente. Estamos hablando de la seguridad. Uno de los hitos más importantes que se ha dado en este tema en nuestro país y que además ha sido referencia internacionalmente, porque ya como lo decían en varios medios de comunicación, también representantes, es de que por lo general el Ecuador ha venido copiando o siguiendo líneas estructurales de otros países. Ahora, desde el exterior se mira lo que se hace en el Ecuador como una réplica y un ejemplo de lo bien que se ha funcionado, por ejemplo, en seguridad. En el 2012 se entregaron al Ecuador 5 sistemas integrados de seguridad ECU 911, en el 2013 3, en el 2014 7, en marzo, si no me equivoco, se entrega en Galápagos y con esto se completan 15 ECUs 911, completando el 100% de seguridad, con una inversión que supera los 260 millones de dólares. Estaba leyendo además a través de las redes sociales que el ministro del Interior estaba dando unos datos, de acuerdo a la rendición de cuentas que se estaba dando hace pocas horas, y el Ecuador, un dato muy importante, escuchen, Ecuador se encuentra en 4º lugar de los 10 gobiernos con mayor aprobación en el manejo de la seguridad en América. ¿Qué nos dice esto? Mire, déjeme ponerle una anécdota que justamente antes de venir acá estábamos comiendo con mi compañero de la seguridad y le comentaba yo que cuál había sido una situación difícil que le tocaba enfrentar. Y me comentó que hace unos 5 años tuvo que enfrentar a una banda de delincuentes y que la forma en la que salían a hacer los patrullajes era al más antiguo que iba en el patrullero le daban un revólver, ¿no es cierto? Y el resto tenía que ponerse un poco detrás de ver qué es lo que pasaba. ¿Por qué pongo este dato, digamos? Porque la inversión que hemos hecho en todos los frentes. Primero, hoy todo policía tiene su arma de dotación, están mejor equipados en todos los frentes. Segundo, en temas territoriales, nuevamente, bajo la figura de distritos y circuitos, hemos invertido en cerca de 480 unidades de policía comunitaria. Es decir, el policía está más cerca de las necesidades del barrio, donde se presentan, digamos, estos problemas. Usted señalaba. Nuevamente, hace poco tuve una reunión en el ECO 911 de aquí de Quito y la sala de crisis, los invitados internacionales estaban asombrados
cómo el Ecuador es pionero en términos de tecnología para enfrentar el tema de delincuencia. 4 millones de llamadas atendidas el año pasado. Efectivamente, y esto se ve reflejado en esto, solo porque se me permita. Sí, tenemos la finalizar. tasa de homicidios más baja en los últimos 14 años, 8 homicidios por cada 100.000 habitantes, y yo no desataría esto del tema de la justicia. Eso También vamos a hablar más hemos visto adelante. un cambio profundo en la justicia ecuatoriana. Precisamente es una de las aristas que vamos también a tocar dentro del tema de la seguridad. Hablamos de la seguridad que se está realizando con los ECUS 911, además del cambio de la justicia, porque es otra de los cuestionamientos que se dan, otro de los temas muy importantes, pero ahora vamos a presentar el siguiente video. Esto preguntamos. Durante estos 8 años, ¿el gobierno ha sentido que se combate seriamente a la delincuencia? El gobierno se ha dedicado bastante a combatir la delincuencia. Principalmente el Ministerio de Interior ha sido muy buen funcionario. Sí, se ha notado bastante esto de la delincuencia, la baja, porque siempre estaba más fuerte. Hoy se ve ese descenso. Sí se ha combatido porque se ve menos la delincuencia, se ve más seguridad a nivel de todo el país mismo, creo yo. Bueno, yo sí creo que sí se la ha combatido, pero todavía falta bastante. Es un azote mundial, no solamente en el Ecuador, y hay que seguirla combatiendo. En este gobierno es verdad, de alguna manera se hace ver que se ha tecnificado la lucha contra la delincuencia, pero la totalidad no se ha logrado combatir, algo que va a ser imposible. Bien, ¿qué podemos decir sobre el cambio en seguridad? ¿Se ha dado realmente? ¿La ciudadanía se siente más segura? Yo creo que estamos haciendo una intervención integral, como en todas las políticas. No nos caracteriza el intervenir puntualmente o con medidas superficiales, sino yendo al fondo de los problemas, de los asuntos en política pública. Y ya Pavel lo ha dicho, la mejora en las condiciones de la policía, de la infraestructura, de los equipamientos, los salarios de la policía, la capacitación, la está convirtiendo en una policía altamente eficiente, además del sistema ECU 911. Pero yo agregaría también la existencia de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que para todos aquellos factores de inseguridad a partir de fenómenos naturales y demás ha desarrollado el país. Antes no teníamos este sistema, dependía de un voluntariado. Y que se coordinan exactamente inmediatamente cuando existe la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que también lo vamos a tocar, que ha permitido grandes avances en el sistema penitenciario, en el tema de derechos humanos, que hacen que el Ecuador vaya consolidando esa vocación de país de paz, de país seguro para sus ciudadanos. Bien, lo decía el secretario nacional de Planificación, Pavel Muñoz, sobre el sistema de justicia, los cambios, la importancia. Vamos a tocar en este momento ese tema. Preguntamos lo siguiente. ¿El sistema de justicia funciona mejor o peor con los cambios que ha implementado el gobierno en estos años? Con el nuevo cambio que recién se está dando, la justicia está prevaleciendo últimamente, porque sí vemos que cómo las personas procesadas están siendo sentenciadas con más eficaz que anteriormente. Antes veíamos cómo salían, cómo los jueces hacían lo que se les daba la gana. Bueno, sí hay un poco de cambio, mejor que antes. Porque es más rápido. Bueno, a propósito de esto, yo soy abogado y realmente la situación jurídica en el país ha mejorado en un 100%. Estoy seguro que funciona mejor, ha dado un giro totalmente de 360 grados, que ahora un caso se resuelve con la prontitud del tiempo, no como otros años sucedía, que eso permanecía archivado y sin solución. Un punto de referencia muy importante durante estos 8 años de gobierno y que se comparte además a nivel internacional es de que existen 11 jueces por cada 100.000 habitantes y esto supera la media regional. Usted quería acotar y resaltar algo sobre este cambio del sistema judicial. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es lo más importante? Que es básicamente lo que ha dicho la ciudadanía y es una respuesta cuando les dijimos en esa consulta popular si querían que transformemos la justicia, nos dijeron que sí, ahí están los resultados. Tenemos 305 unidades judiciales repartidas en todo el país, más de 1.700 jueces, que nos da esta tasa que usted decía, 11 jueces por cada 100.000 habitantes, más que la media latinoamericana. Recordemos que teníamos más de 4 millones de causas, digamos, alrededor de 4 millones de causas represadas, y hoy tenemos una justicia, digamos, que opera más y con mayor celeridad. Y un dato adicional, Doris decía, por ejemplo, el tema del hacinamiento carcelario.
Ayer nomás veía en un medio de comunicación que hacían un reportaje sobre la cárcel de Guayaquil y las condiciones inhumanas que había en el penal García Moreno o en las distintas cárceles del país, y hoy estamos avanzando, digamos, a que incluso las personas privadas de la libertad puedan ser tratadas con dignidad como se merecen. Y de hecho, en la rehabilitación social también entre 2008 y 2012 se han invertido más de 140 millones de dólares para mejorar las condiciones y para que realmente exista una rehabilitación social, que es la principal función de estos centros para los PPL. Tenemos una llamada desde Otavalo. Adelante, tiene un minuto, Edison, por favor. Buenas noches. Buenas noches a Ecuador TV. Agradecer también, por supuesto, al programa, a los panelistas, a la doctora Doris Solís, al señor representante de las centrales también. Una inquietud hoy que están tocando el tema de seguridad. Me gustaría saber qué es lo que se está haciendo. Yo he acudido a todas las instancias respecto de ciertos jueces que están actuando mal acá en la provincia de Imbabura. He acudido al Ministerio de Justicia, he acudido al Consejo de la Judicatura, pero lastimosamente hasta la presente fecha, a pesar de que en el trámite voy ya de más de un año, nadie me da una respuesta favorable respecto de la actitud de ciertos jueces que están actuando al margen de la ley acá en la ciudad de Otavalo. Muchísimas gracias, Edison. Realmente con la llamada de Edison y de varias provincias hemos visto, nos han llamado de Loja, también nos han llamado, bueno, de la Suay, de varias provincias de aquí de Quito. Muchísimas gracias siempre la cobertura y la participación de todos los ecuatorianos. Hemos finalizado, hemos abordado los temas más importantes: inversión, educación, seguridad. Tenemos además que reconocer que, además de estos cambios que se han generado desde el 2007, en estos últimos 8 años de gobierno, existe detrás de todo esto un líder. ¿Cómo podemos nosotros terminar y culminar este programa para poder decir que este desarrollo no va a tener un alto, sino que va a continuar el progreso del Ecuador? En 8 años de proceso revolucionario no solo hay logros, evidentemente también hay retos, y creo que son fundamental tenerlos presentes. El cambio de la matriz productiva, consolidar la economía social del conocimiento, erradicar la extrema pobreza y un tema fundamental que Doris ya lo decía. Si no logramos construir un poder popular, ¿no es cierto?, donde los ciudadanos se empoderen de sus derechos y defiendan estos logros, digamos, más allá de cualquier gobierno que pueda venir, no habremos cambiado sustancialmente el país. Así que yo creo que ahí está el cambio fundamental, poder construir un Estado democrático como lo estamos haciendo, acompañado de un poder popular que defienda, ¿no es cierto?, como suyos los cambios que se han dado en estos 8 años de Revolución Ciudadana. Lo decía el secretario, una de las debilidades también que se hablaba mucho durante estos 8 años era un poquito esa organización política que faltaba, cómo asegurar al país que estos cambios se van a seguir generando en las próximas generaciones, desde esta Revolución Ciudadana. Yo creo que hemos recuperado la confianza en nosotros mismos. Es quizá la mejor obra de la Revolución Ciudadana. Un pueblo esperanzado, un pueblo seguro de sí mismo y de su proyección al futuro. Una transformación donde es fundamental, que duda cabe, el liderazgo del compañero Rafael Correa, pero que hoy además está acompañado de una organización política cada vez más fortalecida, de un pueblo consciente, de un pueblo organizado. En nuestras manos está la continuidad de este proceso. Yo creo que esa es la lección fundamental también 8 años después, y tendremos que garantizar como un proceso colectivo que el país no vuelva al pasado y que pueda continuar proyectándose con pie firme a ese futuro que ya es posible soñar, porque tenemos un presente de cambio, un presente donde todos nosotros contamos con derechos, con una construcción de un país de igualdad de oportunidades. ¿Y ese cambio se da con Rafael Correa? ¿O vendrán otras figuras políticas? Bueno, yo creo que si se habla en términos electorales todavía es temprano. Ese cambio, por supuesto, con Rafael Correa, que ha dado ya tanto a la patria, pero también con todo una militancia, un conjunto de nuevos líderes y un pueblo organizado. Muchísimas gracias. Doris Solís, secretaria ejecutiva de Alianza País, Pavel Muñoz, secretario nacional de Planificación, a ustedes por su participación, por acompañarnos en ese programa en vivo. Muchísimas gracias. El próximo lunes tendremos, como siempre, un nuevo interesante tema. Soy Mariuxi Mosquera. Nos vemos la próxima semana. Que descansen. Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir.